Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Doble Check, el podcast de tecnología que en esta nueva etapa viene de la mano de Vida y Futuro. En esta edición vamos a conversar sobre movilidad en la ciudad. Hace ya varias semanas atrás tuve la oportunidad de estar en una presentación que hizo Cabify aquí en Lima, en donde ellos contaron una serie de iniciativas que estaban promoviendo incluso desde el plano legislativo, para tratar de ordenar mejor desde su posición todo lo que tiene que ver con las cuestiones de movilidad urbana. Ellos, por ejemplo, una de las cosas que están exigiendo es que, no solamente de manera legal, sino también a nosotros como usuarios, es que dejemos de llamarles a las aplicaciones que utilizamos para llamar a algún servicio que nos lleve de un punto A al punto B, dejemos de llamarles apps de taxis, porque ellos entienden que el taxi y las aplicaciones de movilidad urbana privada son dos cosas distintas, o en todo caso son dos servicios que tienen bastantes diferencias y por eso ellos están interesados en que esto cambie. Entonces, en este episodio vamos a conocer de cerca cuál es la posición en particular de Cabify, que es una de las primeras empresas, si no la primera, de este rubro que llegó hace ya, si no me equivoco, más de 10 años aquí al país. Yo conversé con uno de sus representantes la semana pasada. Ya desde la semana pasada estaban esperando que se discuta un proyecto de ley al respecto, sobre el cual les vamos a contar en la conversación. Y bueno, nada, espero que les interese el tema, que les guste el episodio. Y si es así, por favor, no se olviden de suscribirse, no se olviden de compartir el episodio y no se olviden de comentar, porque también eso me ayuda a mí a saber cuáles son los temas que más les interesan y de esa manera de repente puede haber una segunda parte con alguno otro de los otros actores del tema de las aplicaciones de movilidad urbana privada con los que se pueda conversar y saber de repente las diferentes opiniones con las que nos podemos encontrar. Así que nada, los dejo con la conversación y espero que la disfruten. Ok, y en este episodio de Doble Check vamos a conversar con Carlos Andrés Mendoza. Él es Country Manager de Cabify Perú. ¿Por qué? Hace unas semanas yo tuve la oportunidad de participar justamente en una reunión de trabajo que había organizado Cabify, en donde se nos contó un grupo de periodistas y comunicadores que asistimos un montón de información interesante que de repente el usuario de a pie no la conoce con respecto a cómo está empujando Cabify el tema de la formalización del servicio de movilidad urbana. No sé si estaré diciendo bien el nombre, que es lo que mal llamamos eh, apps de taxi. Y ahora vamos a conversar justamente con Carlos Andrés para que nos cuente por qué en este caso Cabify está tan interesado en que se haga justamente esa distinción y por qué está tan interesado en que eh, se promuevan ciertas normas justamente para ordenar un poco la situación. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por atender la invitación. No, gracias a ti, Bruno. Estoy muy bien. Espero que tú también. Feliz de estar aquí. Cuéntanos un poquito lo que yo creo que torpemente he tratado de resumir. Claro. Cuéntanos cómo es la posición que tiene hoy Cabify con respecto a cómo está organizado, cómo se está usando el servicio, cómo se debería llamar al servicio que empresas como Cabify dan hoy día en el Perú. Perfecto. Genial. No lo has resumido nada mal, de hecho. A ver, Cabify es un aplicativo de movilidad. Somos una empresa de tecnología aplicada a la movilidad. De hecho, Cabify es el primer aplicativo de movilidad en llegar a Perú, más o menos en el 2012. Vamos a cumplir 13 años ya, efectivamente. Y la industria en la que participamos se conoce como ride hailing en inglés, aplicativos de movilidad, podríamos decir tranquilamente en español, o transporte privado entre personas, ¿ok? ¿Por qué estamos tan interesados en que esta industria se regule? Pues básicamente porque venimos operando sin ninguna regulación desde que esta industria nació en el Perú y es una industria que ha evolucionado mucho. En ese momento, 2012, 2013 y 14, éramos entre 2 y 3 players en el mercado. Hoy puedes hablar de 9 o 10 tranquilamente en el país. Entonces, es una industria que ha crecido. Se habla incluso, según el Instituto Peruano de Economía, de que diariamente se hace más de 500.000 viajes de aplicativos de movilidad por día. Ojo, estamos hablando de más de medio millón de viajes por día en estos aplicativos de movilidad. Entonces, es una industria que tiene tamaño suficiente y cantidad de competidores suficiente como para necesitar ser regulada. Y además,
tiene impactos directos en la vida de los usuarios, es decir, los ciudadanos, ¿no? Impactos que a veces, lamentablemente, rozan también con la seguridad o inseguridad para los propios usuarios, incluso conductores, pero sobre todo también pasajeros, ¿no? Carlos Entonces, Flores, discúlpame un ratito, por solamente favor. un breve paréntesis antes de continuar. Cuando empezaron a llegar efectivamente todas esas empresas de movilidad urbana, un poco el pensamiento entre las personas era, ok, si las autoridades no pueden regular un servicio de taxi tradicional, estas empresas que están llegando, que necesitan de ciertas condiciones para poder trabajar, van a ayudar a regular o van a ayudar a ordenar esto que no puede hacer la autoridad. ¿Qué tan cierto ha sido eso? O digamos, qué tan posible es que pueda suceder o no va a suceder nunca. ¿Cómo ven Como esto? en todas las industrias, existe la autorregulación y efectivamente es verdad que la propia llegada de empresas serias y formales, nosotros para comenzar que hemos operado domiciliados como empresa peruana desde siempre, pero algunas otras grandes internacionales, líderes en la industria a nivel mundial, pues es esa propia entrada y traer los modus operandi con los que veníamos trabajando en otros lugares del mundo, ciertamente ha contribuido a elevar estándares de calidad y de seguridad en la movilidad. Eso es natural. Ponte a pensar, en Lima, por ejemplo, nunca hemos tenido un taxi formal, realmente formal, regulado, autorizado, estandarizado, ¿no? Como existe en cualquier otra ciudad grande que te puedas imaginar en el mundo. Nueva York, Londres, Bogotá, Madrid, Buenos Aires. En todas ellas tú sabes lo que es un taxi. Es un vehículo que casi siempre tiene el mismo color entre todos, casi siempre es el mismo modelo, tiene una edad máxima y te cobran la misma tarifa con un taxímetro, ¿cierto? En Lima nunca lo tuvimos. En Lima cualquier auto era un taxi y cualquier persona, a raíz sobre todo de las reformas económicas de los 90, pues cualquier persona podía comprarse un auto, a veces incluso uno de timón cambiado o uno inseguro, y empezar a hacer taxi, ¿cierto? Entonces, llegan los aplicativos de movilidad a ofrecer el servicio de transporte privado entre personas con autos mucho mejores que los que se usaban para hacer taxi, pero que tampoco eran estandarizados ni regulados, etcétera. Entonces, pues la gente comienza a asociar las cosas y decir, ah, esto es taxi, pero por aplicativo. Y ahí nace el nombrecito este que hasta hoy nos define lamentablemente como taxi por aplicativo. Pero eso parte de que la gente en Perú nunca supo ni sabe lo que es realmente un taxi, lamentablemente, ¿no? Y con la Basta con ir a... diferencia, perdón, también de que las mismas aplicaciones empezaban justamente en pos de decirle a sus clientes, oye, mi servicio cuenta con las medidas de seguridad pertinentes, empezaron a exigir a los usuarios conductores ciertos filtros, ciertos requisitos para participar de la aplicación. Nuevamente, que la autoridad no podía lograr que se ejecutaran en quienes querían y que hasta regularizarse ahora en el CETAME, por ejemplo, el CETACA, el que sea, ¿no? correcto, correcto. Y que hasta ahora no existen, por cierto, como tú bien has dicho, la regulación del taxi ha pasado por el CETAME, por la Gerencia de Transportes de la Municipalidad, por la ATU ahora, y hasta hoy los filtros que aplicaciones como Cabify, por ejemplo, que somos bastante rigurosos en eso, ejercemos para admitir o no admitir conductores, son extremadamente rigurosos. A hoy del lado del taxi y del sector público no existe nada que se compare con eso, ciertamente. Y es verdad lo que dices, ¿no? Como te decía, hemos contribuido a elevar esos estándares de seguridad y de calidad en la movilidad urbana de una forma mucho más de motus propio, ¿no? Proactiva ante la falta de regulación. Pero no todos los operadores jugamos el mismo juego ni operamos con los mismos estándares. Estamos los más formales y hay otros que no lo son tanto. Estamos los que construimos mucha más seguridad en nuestra marca y en nuestro servicio y están los que prefieren apostar por otras cosas. Entonces, ante eso es justamente que necesitamos y venimos impulsando desde hace mucho tiempo que se nos regule. Generalmente las industrias se resisten a la regulación. Nosotros más bien hemos estado pidiendo y pidiendo por muchos años que se regule esta industria, primero, porque es lo correcto para el usuario, para proteger al usuario estableciendo ciertos requisitos y estándares mínimos para operar, sobre todo en el tema de seguridad. Y segundo, también para generar competencia leal en igualdad de condiciones, porque teníamos jugadores como Cabify,
que escoge desde el 2012 domiciliarse en Perú, pagar sus impuestos como cualquier empresa peruana, ser susceptible de sanciones que no han habido, pero si las hubiesen ante entidades públicas como Indecopi, por ejemplo, ¿no? Generar esa posibilidad para el usuario de ir a quejarse a algún lugar que otras empresas no generan porque no están domiciliadas, porque no existen aquí, etcétera. Entonces, también por eso era necesaria la regulación. Digamos que eso es en parte lo que lo está motivando a ustedes, ¿no? O sea, a impulsar esto, que exista una regulación, el tema de que están en el mercado, como tú dices, varias empresas compitiendo por un mismo público, pero realmente no están en la, como tú dijiste, en la misma igualdad en la igualdad de condiciones, porque unos están desde pagando impuestos localmente hasta, como tú dices, también tener la posibilidad de que el usuario pueda quejarse, pueda, digamos, tener algún tipo si tiene algún tipo de molestia, tener mecanismos para no Por solamente supuesto, que sea atendida, sino para que proteger sus intereses algún y supervisor, alguna supervisión pueda efectivamente. ejecutar ahí algún castigo, alguna... Efectivamente, ¿no? efectivamente. Cada empresa, y lamentablemente eso es lo que la falta de regulación genera, cada empresa escoge con qué estándares operar, ¿no es cierto? Y estamos algunos que nos vamos hacia el extremo de la formalidad y pues cada uno de los demás escogerá en qué nivel de formalidad, seguridad y calidad quiere operar, ¿no? Por eso es que es tan importante. Y de hecho, hoy es un día crítico porque es posible que se discuta en el Congreso el proyecto de ley 842. Y este es el proyecto de ley que mencionaba en la reunión anterior que tuvimos, que busca construir la primera piedra para un marco regulatorio de esta industria, partiendo por reconocer la existencia de esta industria y diferenciarla claramente del taxi regular, formal o autorizado, ¿cierto? ¿Qué es el Hoy principal problema que hay ahorita a nivel de parlamentarios, digamos, ¿no? Que están tratando de meter todo en el mismo saco, ¿no? Efectivamente, hay muchos legisladores que no entienden, porque seguramente no se les ha explicado con claridad la diferencia entre el servicio público de transporte en modalidad de taxi y los servicios privados, persona a persona, que tú me puedes dar a mí o yo te puedo dar a ti si nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Y a raíz de no entender esa diferencia, por cierto, con la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, que tampoco entiende o acepta esa diferenciación, pues se vuelve difícil promover una legislación que permita empezar a regular esta industria de la forma en que debe ser regulada, ¿no? Y corremos el riesgo de seguir quedándonos sin ninguna regulación, que es lo peor, o de que la regulación acabe siendo la misma que la del taxi, generando una serie de problemas para toda la gente que hoy utiliza estos aplicativos de movilidad, tanto pasajeros como conductores. Por cierto, se sabe que hay más de 130.000 conductores generando ingresos de forma honesta, periódica, a tiempo parcial o a tiempo completo, con aplicativos de movilidad. Y luego, si a todos se les exige cumplir normativas de taxi, pues seguramente se va a afectar esa capacidad de generación de ingresos. Al afectar esa capacidad de generación de ingresos y retirar conductores del mercado, ¿qué va a ocurrir con los precios para los pasajeros? Tienden a subir porque hay menor oferta, ¿cierto? Entonces se afecta gravemente una industria que, por cierto, como te comentaba, eleva muchísimo los estándares de movilidad urbana en una ciudad que tiene estándares de movilidad demasiado bajos, ¿no? Sí, claro, como mencionabas, porque en el, digamos, por si no se recuerda, porque probablemente pueda haber alguien que diga, oye, no, pero sí, en realidad todos deberían ser tratados con la misma vara del taxi, etcétera, etcétera, pero justamente una de las particularidades que tienen estas apps de movilidad es que yo, por ejemplo, puedo tener instalada el app en versión conductor y si tengo un par de horas libres o si me estoy Puesto. yendo hacia algún lugar, puedo encenderla, puedo hacer una o dos carreras y ganarme una platita extra. Una parte muy importante de esos 120.000, 130.000 conductores de aplicativos de movilidad efectivamente opera bajo ese formato, a tiempo parcial, complementando su actividad profesional o su actividad laboral, seguramente porque necesita generar ingresos adicionales para sustentar a sus familias, ¿no? Y
una vez más estaríamos afectando esta posibilidad de generar ingresos complementarios, caracterizándolos como taxis, ¿no? Claro, porque si bien, y eso también tú lo mencionabas en la presentación, o sea, si bien por otras cuestiones que ya tienen que ver con temas políticos, temas sociales, temas estructurales del país, etcétera, etcétera. Tenemos personas que se dedican al taxi y al no encontrar la formalidad por un lado y no de repente poder trabajar de otra cosa, no solamente tienen una aplicación, sino de repente tienen dos, tres trabajando, están trabajando con todas a la misma hora, se dedican al taxi al 100%, pero no todos los que utilizan las aplicaciones como conductores están en esa situación. Hay algunos que las utilizan Efectivamente, por momentos, efectivamente, ¿no? es muy variable la dinámica de uso de los conductores. Algunos, como tú dices, tienen dos o tres aplicativos en paralelo y valoran mucho la flexibilidad de trabajar con los tres a la vez para ver cuál le ofrece un mejor viaje o un mejor ingreso en cada momento. Otros son más leales a un solo aplicativo, otros manejan solamente 1 o 2 horas por día, otros se dedican más a eso, pero la característica común de todas estas personas es que hacen un servicio privado, Bruno. Hay que entender esta industria más allá de los aplicativos. Los aplicativos somos intermediadores, plataformas tecnológicas que intermediamos a tiempo real entre gente que necesita moverse y gente que necesita generar ingresos con sus autos. Pero somos una parte de la industria. Hay otra parte de la industria muy importante, los conductores, que son los que prestan ese servicio privado de transporte. Esto no es un taxi que circula por la calle buscando pasajeros, parando en todas las esquinas y viendo quién se sube y negociando el precio por la ventanilla por 10 minutos ocupando la vía pública. Eso es un taxi. Los aplicativos de movilidad no se comportan de esa manera y de hecho optimizan mucho la ocupación de vía pública, optimizan mucho incluso la emisión de gases de efecto invernadero por la reducción de kilómetros en vacío al no tener que desplazarse buscando pasajeros, optimizan también la emisión de gases de efecto invernadero por tener flotas más modernas. La edad media de un taxi más que duplica la edad media de un auto que trabaja en uno de los aplicativos de movilidad generalmente. Entonces son vehículos mucho más modernos y menos contaminantes también. Y además existimos empresas bastante serias en ese asunto, como Cabify, que compensamos el 100% del CO2 que emitimos, ¿no? Entonces, son lógicas bastante distintas las del taxi que las del servicio privado de transporte persona a persona y las plataformas que lo intermediamos. Y muy mal haría tanto el Congreso como la ATU en buscar regular ambas cosas de la misma forma, ¿no? Esta iniciativa legislativa, ¿quién la ha desarrollado? ¿La han desarrollado ustedes? ¿La ha desarrollado un grupo de empresas? ¿Cómo es que cómo Sí, es que se ha hecho? el proyecto de ley 842 data, para que tengas idea, del 2021, ¿vale? Han pasado ya 4 años y aún no se ha convertido en ley. Nace en el Congreso. Es verdad que en algunos momentos la Comisión de Transportes, que era la que lo acogió, buscó consultar con sector público y sector privado, como es lo correcto además para la emisión de una norma. Entonces entendemos que el MTC, la ATU y ciertamente los agentes privados de la industria también contribuimos con construir o perfeccionar esa norma. El resultado de esa norma no era perfecto, pero era suficientemente bueno como la primera piedra que permita empezar a regular esa industria desde distintas perspectivas, ¿no? Lamentablemente, el proyecto, a pesar de haber sido aprobado por mayoría, y una mayoría muy fuerte, 82 votos a favor, en diciembre, perdón, junio del año pasado, me parece, fue observado por el Poder Ejecutivo. La autógrafa de ley fue remitida al Poder Ejecutivo para que se promulgue y, contrario a promulgarla, el Poder Ejecutivo la observó. ¿Basado en qué? Basado en la opinión de la ATU, de que había que acercar más esa legislación al taxi. Había que, de alguna u otra manera, había que considerar todo esto como si fuese taxi. Y entonces, desde ese momento, la norma está pendiente de ser aprobada y, de hecho, existe la posibilidad de que hoy mismo se discuta en el Pleno del Congreso, pero el riesgo de aprobarla en los términos en los que está hoy la norma es grande porque, de nuevo, lleva todo esto como si fuese taxi. Ahora, ya para no quitarte más tiempo y simplemente para que queden bien los conceptos. Claro que sí. eh,
Al momento de diferenciar ustedes, porque tú haces mucho énfasis en el tema de la movilidad privada versus la movilidad del taxi. Y has dicho o has dado a conocer algunas características, ¿no? Primero, más allá de que funcione por aplicación, el tema, por ejemplo, de que a diferencia del taxi, un vehículo de movilidad privada no está dando vueltas buscando carreras, sino que en realidad sale cuando le tendría que saltar la alarma y ahí recién sale a buscar, se supone, a quién va a llevar. ¿Qué otro Correcto. tipo de diferencias hay entre el servicio de movilidad privada y el servicio de taxi para que quede bien en claro en la cabeza de la gente por qué hay la necesidad de que se separen Correcto. los conceptos? Bueno, hay muchas diferencias en realidad. Una de ellas, por ejemplo, la flota y los tipos de vehículo que se pueden utilizar, ¿cierto? La norma para taxis es más restrictiva, establece solamente cierto tipo de vehículos que se pueden utilizar con cierta cilindrada, etcétera. Y además, hoy no es así porque en Lima estamos muy atrasados, pero la regulación de una industria de taxi debe tender hacia la estandarización, ¿cierto? Todos del mismo color, mismas calcomanías, modelos muy parecidos, taxímetro, etcétera. Esa es una gran diferencia con el transporte persona a persona, donde si tú quieres generar ingresos con tu auto, que es de un tipo, yo quiero generar ingresos con mi auto, que es de otro tipo, y alguien más quiere hacerlo con su propio auto, que es de otro tipo, no debería haber ninguna restricción para eso, ¿cierto? Siempre y cuando cumplamos con los requisitos que la norma establezca para esta industria en particular. Entonces, primera diferencia, la flota. Segunda diferencia, el precio. El precio de una industria de taxi tiende a ser estandarizado. Lamentablemente en Perú estamos lejos de eso y negociamos por la ventana del auto parando 10 carros en la misma esquina, ¿cierto? Pero en cualquier otra ciudad el precio del taxi tiende a tener un taxímetro. En los aplicativos de movilidad, el precio responde a una serie de variables, hora del día, tiempo y distancia, si hay mucha oferta o mucha demanda en esa zona, etcétera, para garantizar que el ingreso para el conductor sea el más correcto y el precio para el pasajero sea el más accesible. Ahí hay una segunda diferencia. Tercera diferencia, el nivel de seguridad que ofrecemos es radicalmente distinto. Nadie le dice a su hija de 17 o 18 años que va a salir en la noche, tómate un taxi de la calle para volver, por favor. Nadie hace eso, ¿cierto? Todo el mundo dice, tómate un aplicativo de movilidad, por favor, para que saber que vas a venir bien. Y es porque los puntos de seguridad que nosotros agregamos son dramáticamente distintos a los del taxi. En el taxi tú no tienes seguridad de quién es la persona que te está llevando. Por más que puede tener la autorización del auto atrás, no sabe si es la misma persona que está manejando. En el aplicativo de movilidad, verificas su cara por anticipado y consigues saber si es la misma persona o no. Verificas la placa y sabes si es el mismo auto o no. Tienes trazabilidad total. Todo tu viaje queda registrado en una plataforma tecnológica. Cada esquina donde ha parado y cuánto tiempo paró queda registrado. En el taxi tradicional, no, nadie sabe por dónde fuiste, ¿cierto? Tienes capacidad en los aplicativos de movilidad de pedir ayuda si la necesitases. Tienes un botón de emergencias que te contacta automáticamente con una central de emergencias. Tienes forma de compartir tu viaje con contactos de confianza para que una, dos, tres o 10 personas estén acompañando tu viaje en tiempo real. Eso en el taxi no existe. Y finalmente, tienes data para responder a la autoridad. Si hubiese un caso en donde una persona, ya sea pasajero o conductor de un aplicativo de movilidad, sufre alguna agresión, asalto, violencia, acoso o lo que fuese, esa persona puede ir vía la policía o el Ministerio Público con el aplicativo responsable, por supuesto, asumiendo que como Cabify operamos domiciliados y estamos aquí instalados, pueden ir con el aplicativo a pedir la información. ¿Quién es este conductor? ¿Qué viajes ha hecho? ¿Cuál es su teléfono? ¿En dónde vive? Si se tiene esa información. ¿Hace cuánto tiempo trabaja con la plataforma? Toda la ruta que siguió o no siguió, etcétera, etcétera. Un taxi en la calle que hace algo, ¿a quién le reclamas? ¿A Indecopi? No, te va a decir que no tiene ni idea de quién es ese taxista. A la ATU seguramente que tampoco se hacen responsables. No hay nadie a quien le puedas reclamar si te pasa algo en un taxi de la calle. Tendrías que ir a la policía, hacer tu denuncia y pues ojalá algún día lo encuentren porque seguro que ni el nombre del taxista sabes ni la placa. En el aplicativo sabes absolutamente todo. Esa es una cuarta diferencia, la seguridad tan superior que traen los aplicativos. Y podría aburrirte con muchas más diferencias en realidad. Las hay en sostenibilidad, las hay en calidad, etcétera, pero básicamente las más importantes son esas. Carlos Andrés, una última pregunta. Por favor.
En la presentación también mencionaste, y de repente quienes han tenido la oportunidad de viajar al extranjero han podido darse cuenta que también sucede, que a veces en otros países hay, incluso dentro de las mismas aplicaciones de movilidad privada, la opción de que yo pueda llamar a un taxi Correcto. tradicional. Poniéndonos en el caso de Perú, eh, de repente Atu o quien sea te puede decir, mira, nosotros no podemos desarrollar una solución tecnológica porque tenemos N trabas, las que sean. ¿Habría la posibilidad de que de parte de las empresas de movilidad privada puedan facilitar, unificar, hacer una plataforma, darles un acceso o algo a los taxis registrados por ATU para que Claro. también aparezcan? ¿O eso en realidad es algo que tendría que desarrollar ATU y No, luego no, hacer match con ustedes? Digamos, o sea, poniéndonos en el caso de que de repente ya ustedes hasta podrían darle una mano para ayudarles con esa por parte supuesto que sí. de la trazabilidad de los conductores, etcétera, etcétera. No, por supuesto que sí. A ver, mira, la tecnología, lo bueno de ella es que permite habilitar muchísimas cosas. Una vez que tengamos las dos industrias bien caracterizadas, diferenciadas y cada una regulada como debe ser regulada, nos vamos a dar cuenta, como ya muchísimas otras ciudades se dieron cuenta, de que esas dos cosas no son excluyentes, coexisten en una misma ciudad y se complementan porque son servicios distintos para casos de uso distintos, de perfiles de usuario distintos también. Entonces, teniéndolas bien reguladas, el paso natural, que ya ha sido dado en otras ciudades, en otras longitudes y latitudes, es que coexistan. Y los aplicativos de movilidad hoy, si tú abres Cabify o algún otro seguro, en Bogotá, en Madrid, por ejemplo, y en varias otras ciudades, tú pones tu punto de destino, me quiero ir a mi casa, y te salen las dos opciones. Te sale pedir un Cabify o te sale pedir un taxi regulado de Bogotá, de Madrid, de lo que fuese. Y eso es totalmente factible y no hay ninguna necesidad de que el sector público invierta recursos, esfuerzo en eso. Ese es el rol del privado, ya está hecho y es la cosa más fácil del mundo y está a disposición de la ATU. Y otra cosa que está a disposición de la ATU, por cierto, es toda la data gigante que generamos los aplicativos de movilidad sobre muchas cosas que son básicas para el planeamiento urbano y el ordenamiento de la movilidad. Data de origen-destino, tiempos de viaje, velocidades, mapas de calor de la demanda por servicios de aplicativo de movilidad. Todo eso existe, por supuesto, a nivel agregado, nunca data privada de personas, pero a nivel agregado esa data existe y se puede compartir fácilmente y es data de mucho valor. De hecho, hoy la autoridad paga miles de soles para contratar ese tipo de servicios de producción de encuestas de origen-destino. Hoy se lo podemos dar hasta gratis probablemente, pero necesitamos partir de reconocer que esta industria existe, es una industria tecnológica, genera esa data, es distinta del taxi y necesita una regulación diferente. Perfecto, Carlos Andrés. Oye, muchísimas gracias por estos minutos que nos has regalado. Muchísimas gracias por la información. Creo que las personas que están viendo, que están oyendo esto, se van conociendo un poquito mejor o entendiendo un poquito mejor cómo es que funciona y la necesidad que tienen, por lo menos desde la posición de ustedes, no solamente de que haya la regulación, sino que haya la diferenciación para que cada servicio, cada opción de transporte pueda, como tú dices, coexistir con sus propias reglas, normas, obligaciones, para atender a cada uno al tipo de usuario que debe atender. No sé si quieres agregar algo No, más. solo cerrar exactamente con lo que tú has dicho, ¿no? Al final hay que darle la libertad al usuario de elegir lo que más le convenga, si tomar un taxi de la calle, si tener un servicio de aplicativo de movilidad con un transporte privado de persona a persona. Cada usuario va a saber elegir. Cuando los agentes públicos tratan de tomar las decisiones por el usuario, generalmente esas cosas acaban mal. Más bien hay que construir la regulación suficiente para que cual sea la elección del usuario esté protegido. Listo, Carlos Andrés, muchísimas gracias. A ti, Bruno, un gusto.